Hola. Bien, el último tema de lírica, el tema 1.5, el que hemos escogido, que se corresponde con la poesía de los años 70, de los años 80, pero ya veréis cómo al final hacemos un engarce con la poesía, si es que puede denominarse así, de las corrientes predominantes de los últimos años, ya con Internet de por medio. Eh, Lo que hemos trabajado en clase y los apunticos esos que tenéis, esa guía, ese guión de clase está bien. Lo que pasa es que aquí vamos a explicar en el mismo orden, vamos a intentar explicarlo en el mismo orden, pero colocando distintos ejemplos y a lo mejor sintetizando de algún modo alguna de las ideas. Que no se me olvide porque no lo hemos puesto, que en algún momento hagamos una relación de autores, porque bueno, hay que hacer una especie de nómina de autores de las dos tendencias y de los que vayamos más o menos aquí tratando o trabajando, ¿no? La foto que hemos colocado ahí es muy interesante porque de algún modo aúna los dos movimientos e incluso la poesía más reciente, ¿no? Es de un festival que se hace todos los años, o al menos creo que se hacía todos los años en Córdoba, el Festival Cosmopoética, donde, bueno, en un gran hangar, ¿no? Como si fuesen artistas de pop o artistas de rock, pues se suben los poetas, recitan sus versos y tienen conversaciones, etcétera, ¿no? Es un gran festival de la poesía que se hace en Córdoba, organizado por gente tan joven como este chico que tenéis aquí, que es Joaquín Pérez Zaraustre, representante de la poesía más contemporánea, pero que está junto a autores ya talluditos, porque son los miembros de los novísimos, los que aparecen en la antología de Castellet, y otros, ¿no? Otros. A ver, que yo reconozca por aquí, este es Genaro Talens, este otro es Pedro Guinferré, Pera Guinferré, este otro de aquí, Dios mío, me están llamando, no, pero no puede ser, es Ana Santos, ya luego hablaré con ella. Este otro es Vicente Molina Foix, Luis Alberto de Cuenca está por aquí, a ver a quién más reconozco, Guillermo Carnero, que hemos trabajado bastante en clase, hemos leído cosas suyas, Antonio Colinas aquí sentado, creo que este es Castellet, no me hagáis mucho caso, puede que no, ¿eh? José María Álvarez, etcétera, ¿no? Es decir, los novísimos, pero invitados y presentados por los poetas más modernos que no sé si los entienden demasiado bien. Este otro creo que es Antonio Carvajal, poeta, poeta granadino, también de la misma época. Vamos a ver, la poesía novísima, de la que luego hablaremos, no surge de la nada, ¿no? Tenemos que pensar qué es lo que sucede en España tras la guerra civil. Bueno, pues muchos poetas tuvieron que exiliarse, lo que no quiere decir que no llegase su poesía aquí. Aparecía su poesía casi siempre editada por editoriales sudamericanas, mexicanas, argentinas sobre todo, y de algún modo, de una manera así escondida, pues estas ediciones llegaban y podían ser leídas. En concreto, eh, los poetas del 27 más leídos fueron, y por los novísimos de manera especial, fueron los Luis Cernuda y José Bergamín, que eran poetas que no pudieron venir a España. En el caso de José Bergamín sí que se lo permitieron, pero tuvo que volver a exiliarse cuando en el 64 se pone a favor de los mineros, de las huelgas mineras en Asturias. En todo caso, son eh, poetas que siguen siendo considerados. Sigue siendo considerado el Vicente Alessandre, que se quedó, sigue siendo considerado también Damaso Alonso, Gerardo Diego. Digamos que la corriente continúa, pero tras la guerra civil, digamos que la poesía se polariza, como ya estaba antes de la guerra civil, en una poesía, y esto es mucho resumir, pero digamos, adicta o adepta al régimen, que son los que publicaron alrededor de la revista Garcilaso,
Y luego gente menos adepta que tenía que trampear el tema de la censura, que pretendían una poesía realista y más o menos social, que serían los poetas reunidos alrededor de la revista Espadaña. En los años 50, la generación del 50, bueno, pues digamos que la corriente predominante es la denominada poesía social, que sí que lo que pretende es hacer una especie de avivar las conciencias sobre los problemas y las tragedias circundantes. En concreto, en esta foto que tenemos aquí, pues en concreto, participantes de esa poética, pues son este, por ejemplo, que es Blas de Otero. Blas de Otero. La foto, esta es muy interesante porque luego veremos otra. Es de un viaje que hicieron a Collioure. Collioure es el sitio, ya sabéis, donde está enterrado, donde murió y está enterrado Antonio Machado y todos estos poetas de Barcelona, pero también de Madrid. Aquí está Ángel González, que estaba afincado en Madrid. Hay un poeta jerezano aquí, José Manuel Caballero Bonal. Eh, está José Ángel Valente, que es de procedencia gallega, pero luego también hay poetas del grupo de Barcelona, del que luego hablaremos con más detalle. Está Jaime Gil de Viedma, está Carlos Barral aquí, y este es, creo recordar que es Luis Marquesán. En todo caso, mm, tanto el grupo de Barcelona como el grupo madrileño de la poesía social pretende, bueno, ese realismo y se fijan mucho, claro, en el Antonio Machado, pero sobre todo en el Antonio Machado de Campo de Castilla, el comprometido, digamos, con una sociedad. Pero de estas dos variables, digamos, de los que estaban más adeptos al régimen y los que estaban más desarraigados o más desapegados, fuera de esto también se producen interesantes experiencias poéticas que van a ser rescatadas años después, 30 años después, por los novísimos. En concreto, una que es radical y muy importante para entender a los novísimos es la experiencia poética del Grupo Cántico de Córdoba. Aquí están varios de los integrantes del Grupo Cántico de Borrachera en un bar en Córdoba. En concreto, Pablo García Baena, que es el señor de aquí, y Ricardo Molina. Va a ser en los años 70, a mediados de los 70, cuando las dos etapas de la revista Cántico van a ser recuperadas por los novísimos. ¿Por qué? Porque Cántico se sale de esto. Cántico, digamos que recupera un poco la vía que se había iniciado con Góngora y que habían también seguido los poetas del 27, del preciosismo de la palabra, de la lucha con el lenguaje, de la orfebrería, digamos, lingüística, de la pasión por los tiempos remotos, por los tiempos antiguos, en concreto por Grecia y por Roma. Eh, el gusto, digamos, por el poema bien hecho y por la belleza, sin esconder también o sin dejar de usar ingredientes también de la contemporaneidad, ¿no? Por ejemplo, Pablo García Baena es capaz perfectamente de, en un poema dedicado al el Viernes Santo cordobés, y a su barroquismo, etcétera, pues es capaz, digo, de introducir allí pues, personajes de la cotidianidad de los años 60 o 50-60 como el cantante brasileño de baladas muy dulzonas, Roberto Carlos, o colocar otros ingredientes de la más absoluta contemporaneidad. De manera paralela a esto, y ya de manera muy temprana, en la posguerra, hay gente que quiere continuar con la estela de las vanguardias. Y esto también va a ser estudiado y usado y aprovechado por los novísimos. En concreto, el último ismo, que siempre se ha considerado que es el postismo, de gente como Carlos Edmundo de Ori, Eduardo Chicharro, etcétera. Y luego siempre hay raras avis. Siempre hay gente que hace el camino por su cuenta sin estar adscritos a grupos, etcétera. Es el caso del poeta José María Fonollosa, poeta barcelonés que tiene una escritura muy sorprendente,
aunque el conocimiento que tuvimos de su poesía es tardano, pero que sin embargo tiene puntos, estrechos puntos de conexión tanto con los novísimos como con la poesía posterior. Lo que queremos decir, para resumir, es que la poesía novísima no sale de la nada. Lo que sí que supone en los años 70 es una revolución, en tanto en cuanto son los primeros poetas que no tienen absolutamente nada que ver con la guerra civil porque nacen después. El más viejo nace en 1942 y de él vamos a trabajar algún texto. Es decir, es gente que ya no ha vivido la guerra, que en todo caso la guerra es para ellos el recuerdo de sus padres, no un recuerdo propio. Sin embargo, los poetas de los 50 sí que habían vivido la guerra, eran los niños de la guerra de los que luego hablaremos cuando trabajemos la novela de los años 50. Y es gente que no ha vivido la guerra civil y que además abomina de la guerra civil y de toda esa tradición, digamos, del recuerdo, de la memoria, etcétera. No van a ser esos sus referentes, sino que sus referentes van a estar más bien en el extranjero, en autores extranjeros, salvando las afinidades que tenían, ya digo, tanto con el grupo de Barcelona, del que luego insistiré, como por ejemplo con el grupo Cántico de Córdoba. Bien, un, un personaje singular en esta línea y que hay que trabajar, y está muy bien que lo hagamos porque es aragonés, es el caso de Miguel Labordeta. No confundirlo con su hermano José Antonio, Miguel era mayor, y es un excelente poeta surrealista. Poeta surrealista del que hemos leído un ejemplo en clase, pero para que veáis que en la posguerra también se, se podía uno escapar o bien de la adhesión al régimen y de hacer poemas grandilocuentes de elogio a Franco y al Imperio Español, etcétera, o de el rollo turras de la sociedad, de que la poesía es un arma cargada de futuro, de que podemos cambiar el mundo gracias a la poesía, etcétera, etcétera. No, se podía hacer también poesía surrealista buscando la belleza de las imágenes, que es lo que hace Miguel Labordeta. En concreto, el grupo de Barcelona, esta es otra de las fotos de aquel viaje a Collioure, ahí están justamente enfrente de la tumba de Antonio Machado. Aquí se ve mejor que este es Ángel González, del que luego seguramente citemos alguna cosa. Joan Ferraté, poeta, bueno, poeta no, sobre todo su hermano era poeta en catalán, Gabriel. Este era estudioso sobre todo del mundo de la poesía lírica griega arcaica. Jaime Gil de Viedma, su amante por aquel entonces, también poeta Luis Marquesán, Caballero Bonal, José Caballero Bonal y Carlos Barral. Importantísimo Carlos Barral, entre otras cosas, porque es el editor como ya citamos en clase, es el editor de la antología Nueve Novísimos poetas españoles. La antología de Castellet sale en la editorial de Carlos Barral. Jaime Gil de Viedma es radicalmente importante, entre otras cosas porque es el poeta que está detrás de gran parte de la producción, vamos a decirlo así, o el empuje de algunos de los poetas introducidos en la antología Nueve Novísimos Poetas Españoles, es decir, nueve novísimos de la antología de Castellet. Es Jaime Gil de Viedma, por ejemplo, el que da a leer el primer libro de Guillermo Carnero a Castellet. Guillermo Carnero confiesa, su primer libro se llama Dibujo de la Muerte y se publicó en Granada, en una editorial, una pequeña editorial por aquel entonces, la editorial Guadalhorce. Guillermo Carnero digo que recuerda cómo él no le había, no conocía a Castellet y no le había dado su libro, ni le había regalado ningún ejemplar. Sí que tenía ejemplares Gil de Viedma, que era amigo suyo, y también tenía un ejemplar dedicado a Carlos Barral. Por lo tanto, es Gil de Viedma, de algún modo, el que va a abrir las puertas, aunque su poética era bastante distinta a la de los novísimos, aunque no tanto, es un poco el que va a abrir las puertas a este grupo, aunque es anterior. Y es también
aparte de estas características de, mm, de poesía, de poesía no, de socio eh, literatura, eh, estos chascarrillos, digamos, de tipo biográfico, es también el primero que se da cuenta, a ver si rápidamente encuentro la cita, página 686, uno de los primeros que se da cuenta que la poesía social estaba en decadencia y que tenía que terminar, entre otras cosas, porque el mundo, España había cambiado. Durante los años 60 se produce el desarrollismo, se produce, digamos que la bonanza económica. El régimen de Franco se convierte en un régimen económicamente eficaz, la gente empieza a tener trabajo con el éxodo rural, con la huida de los pueblos hacia la ciudad, empezamos a recibir turismo del extranjero, empiezan a llegar rubias, etcétera, se abre un poquito el tema de la censura y entonces ya no hay una base, digamos, social que entienda la crítica social. O la crítica social, de algún modo, eh, ya no tiene sentido. Porque, como muy bien dice en un artículo que se publica en 1965 en un diario estadounidense, en el diario The Nation, hay que decir que Jaime Gil de Biedma sabía inglés, sabía mucho inglés, era una lengua tan viva en su haber como el español. Había estudiado en Oxford, pero trabajaba 6 meses al año en Filipinas usando el inglés todos los días. Esto es importante por una cosa que veremos después. Y en este artículo, está traducido, claro, dice cosas como: la prosperidad española, lo mismo que la prosperidad europea, ha dado lugar a una desradicalización de las clases trabajadoras. Claro, esa prosperidad de los años 60 produce que las masas pues tengan cada uno un coche en la puerta y que por lo tanto no quieran radicalizarse porque no vaya a ser que les estropeen las hordas enfervorecidas, les rompan la luna de su coche. Y en concreto, hablando del tema de la poesía, dice en una fecha tan temprana como 1965: no sería extraño que dentro de muy poco se desencadenase una intransigente reacción contra la literatura social, que ha predominado bajo diversas etiquetas y con varios matices durante los últimos 15 años. En los poetas más jóvenes ese movimiento ya empieza a dibujarse. Ojo, esto está escrito en 1964, se publica en 1965, mientras que la primera antología, digamos, de los novísimos es de 1970. Pero además también Jaime Gil de Biedma está detrás también de proyectos editoriales en los cuales publica gente como Paco Ferrer Lerín, Francisco Ferrer Lerín. Eso lo veremos después. Fijaos que un ejemplo de Jaime Gil de Biedma que podemos leer es claramente un ejemplo culturalista. Llamamos culturalismo a la introducción de elementos culturales de la alta cultura en la poesía, ¿vale? Eso es el culturalismo, ¿no? Usando referencias que exigen del lector también cierta, cierto conocimiento, ¿no? Bien, pues un poeta que es considerado un poeta social, como es Jaime Gil de Biedma, es capaz de escribir este epigrama votivo. Un epigrama es un poema corto a imitación por ejemplo, los que hacía en el imperio al principio, en el Alto Imperio romano, pues autores como Marcial. Votivo es dedicado a, es decir, para ser lanzado. Eh, y está inspirado, fijaos, en un libro alejandrino, que es la antología palatina, que es una recopilación de escritores griegos alejandrinos, y también está imitando a Góngora. Ojo, Jaime Gil de Biedma, poeta social, hace cosas como esta. Y de una manera tan perfecta que lo voy a leer, ¿no? Estas con varia suerte ejercitadas en áspero comercio, en dulce guerra, armas insidiosas, oh reina de la tierra, señora de los dioses y las diosas, ya herramientas melladas y sin filo, en prenda a ti fiadas, hoy las acoge tu sagrado asilo, Cipris, deidad de la pasión demótica. Bajo una nueva advocación te adoro, Afrodita antibiótica.
Bueno, aparte de el forzadísimo hiperbatón que supone toda la composición, a imitación, claro, de Góngora, el recuerdo de unas de unos versos iniciales dedicatorios de uno de los poemas de Góngora. También el culturalismo de tipo clásico, ¿no? De citar aquí a Cipris, es otra de las maneras de llamar a la diosa del amor, de llamar a Afrodita, o la ironía que se esconde al final con la idea de la Afrodita antibiótica, etcétera. Esto es puro culturalismo y este poema lo podría perfectamente haber firmado poetas de la corriente novísima. Y sin embargo, es de un poeta anterior, ya digo, pero que es claramente un antecedente de estos que os digo. Vale, pues ya entramos directamente en el tema. ¿Cuáles son los poetas que pueden estar adscritos a esta generación novísima? Bueno, es un collage, ya veis, de fotos. Está una mujer, Ana María Moix. A la derecha está Manolo Vázquez Montalbán, del que tendremos que volver a hablar cuando hablemos de la narrativa, de la novela. Leopoldo María Panero, del que ya hemos contado eh, muchas cosas en clase. Vicente Molina Foix, aquí debajo. Luis Antonio de Villena, Pedro Giferre o Félix de Azúa. En concreto, Félix de Azúa, en la poética de, a ver si la encuentro, en la poética que aparece en el, no lo voy a encontrar, sí, aquí, en la poética que aparece en nueve novísimos poetas españoles. Esta es mi edición, la que os colocamos en clase en una edición anterior. Eh, Dice lo siguiente, a ver si lo encuentro, con respecto... No lo voy a encontrar. Ay, qué desastre. Eh, sí, sí. Con respecto a la poesía anterior, a la poesía social. Dice, una de las características de mi poesía es mi escepticismo sobre las posibilidades que tiene la poesía de cambiar el mundo. Soy escéptico, dice Félix de Azúa, sobre las posibilidades que tiene la poesía de cambiar el mundo. Y no solo eso, no le interesa cambiar el mundo, es lo que viene a decir, ¿no? Eh, Toda una parte de nuestra poesía actual, esto lo está escribiendo a finales de los 60, toda una parte de nuestra poesía actual está convencida de que un poema es un objeto arrojadizo. Y cuanto más arrojadizo, más poético. Por el contrario, yo creo que lo único arrojadizo son esos poetas que hacen poesía arrojadiza. Como veis, hay mucha ironía en eso que está diciendo. En todas estas poéticas aparece siempre una misma idea, que es una de las características, yo creo, principales de la poesía novísima. Y es que no les interesa para nada la tradición española, o solo aquellos que hemos nombrado de cántico, etc. Lo que realmente les va a interesar son los poetas extranjeros, ¿no? Aquí cita unos cuantos, ¿no? Wallace Stevens, Octavio Paz, George Eliot, el cubano Lezama Lima, Oden, etcétera, ¿no? Esa va a ser la tradición poética de estos novísimos. Entre otras cosas, porque hay gente culta que sabe idioma. Tienen, por ejemplo, en el caso de Félix de Azúa, estudió en París, o en el caso de Vicente Molina Foix, también estudió en Londres y en Oxford. Por lo tanto, es gente que tiene una cultura de otros idiomas en otros idiomas, cosa que no va a ocurrir con la generación posterior. Eh, el primero de estos poetas, y del que hemos leído alguna cosa en clase, en el sentido de que es el más mayor, y precisamente por eso, porque es el más mayor, no apareció en la antología de Castellet, es eh, Paco Ferrer-Lerín, Francisco Ferrer-Lerín, del cual pues tenemos la suerte, la inmensa suerte de poder contar con su presencia por aquí cerca, porque vive en Jaca. De él, Pedro Guinferré es un poco
el poeta más novísimo dentro de los novísimos, o el que digamos, de una manera más clara veía cuál era la, la operación, digamos, editorial de la antología de Castellet. En su poética, dice Paco Ferrer Lerín, está hablando también de sus, perdón, dice Pedro Guinferré, está hablando de sus antecedentes y de qué pasaba cuando él tenía 16, 17 años. Dice, aunque leía muchísimo, en un tiempo 8 horas diarias, la cosa cambió un poco a partir de los 17 años, época en que empecé a tratar a otros jóvenes reverdes, ¿no? Lo dice en francés, presentes los más en esta antología. Y uno de ellos, Francisco Ferrer Lerín, desaparecido luego misteriosamente. Efectivamente, Paco Ferrer Lerín, del cual vamos a ver otra fotografía aquí, en un libro suyo más reciente. Paco Ferrer Lerín desapareció del ámbito barcelonés porque enseguida dejó de interesarle eh, toda esa tontería, ¿no? de la literatura y de la poesía, y se empezó a dedicar a otras cosas, entre otras a ser un magnífico jugador de póker, como se ve en la fotografía de portada de ese libro suyo, de Paco Ferrer Lerín, es este que está aquí sentado. La fotografía es real, es una fotografía de una partida real en los años 60. Um, como ejemplo de poesía novísima, pues hemos escogido, aunque luego veremos otro, un ejemplo de este señor, ¿no? Fijaos que está fechado en 1966, por lo tanto antes de 1970, y cuando, por ejemplo, Pedro Guiferre tenía solo 19 años. Eh, Ferrer Lerín tenía 22, porque nace en 1942. Y fijaos, dice lo siguiente, más culturalista no puede ser el poema. Pablo Ruiz Picasso, senil demente, junto al infinito árbol del delirio, abres los brazos a inmundas calamidades y el corazón de cuerda metálica resuena en la sala de máquinas. Tampoco conozco el color del viento, pero sí, en cambio, sus pisadas. Es un retrato, es un retrato muy vanguardista del pintor Pablo Ruiz Picasso y con referencias claramente a su pintura, y por lo tanto el culturalismo es más que evidente. Bien, este año se cumplen 50 años de la antología de Castellet. No, creo que no lo vais a ver aquí, pero si os fijáis, no se ve aquí. Veis que viene bajo su nombre, José María Castellet, 9 eh, novísimos poetas españoles. Bien, hay un juego ahí, 9 novísimos, novísimo superlativo de nuevo, pero también de 9. Pero amén de eso, y por lo tanto, de algún modo era obligado que solo aparecieran 9. Hubo más antologías, un poco más tardanas. La de Martín Pardo, por ejemplo, es bastante más certera porque acoge a más poetas y algunos que tienen más razón de ser que otros, que prácticamente no eran poetas. Fijaos en otra edición, que es esta foto pequeña, en otra edición aparece el mismo José María Castellet, que era crítico, no era poeta este, era crítico. Y es curioso porque Castellet fue, mm, nada, 10 años antes el que había hecho una antología de la poesía social, poniendo de relieve que la poesía social era la corriente poética predominante. Enseguida que vio el cambio y que vio las nuevas actitudes de los poetas jóvenes que venían pisando fuerte, pues cambió de chaqueta inmediatamente y no tuvo ningún problema, como no lo tuvo Gil de Viezma, etcétera, ¿no? Las características de la poesía esta de los novísimos, creo que ya la hemos citado en clase, y aquí la voy a citar también de memoria porque no tengo los apuntes, ¿no? Pero sería algo así como, sí, la introducción de elementos culturales nuevos, el collage, la mezcla de influencias, el abominar o pasar, por supuesto, de la tradición española, o al menos de la tradición más inmediata, más cercana, el no tener ningún contacto con el tema o con la idea de la guerra civil y la posguerra y sus miserias, eh, el irracionalismo poético que hemos visto en el ejemplo
de Ferrer Lerín, la introducción del versículo, que ya lo hemos visto en Lorca, por ejemplo, o en Luis Cernuda, pero ellos también lo van a usar. No les interesan las formas poéticas o estróficas tradicionales, etcétera. Pero sobre todo esa idea de que la poesía es, esa idea que ya estaba en Juan Ramón Jiménez, esa idea de que la poesía no es algo para todo el mundo, sino que es un noble arte, eh, bueno, que está ahí para espíritus curtidos en la experiencia libresca, para letra heridos, que así se llaman, o para gente con una cultura suficiente como para poder disfrutar de estas cosas. He escogido otro ejemplo para que veamos esta idea, que es de Antonio Colinas. Es un fragmento, no es completo, ¿vale? Pero que nos sirve un poco para engarzar las dos partes del tema. Los novísimos por un lado, la poesía de la experiencia por otro. El poema se llama Antonio Colinas, poeta leonés de La Bañeza, y que no está en la antología de Castellet, pero sí en la de Martín Pardo y otras. Eh, Fijaos cómo se llama el poema. Giacomo Casanova acepta el cargo de bibliotecario que le ofrece en Bohemia el conde de Waldstein. Giacomo Casanova es un libertino y escritor del siglo XVIII europeo. Iba a decir veneciano, pero es europeo. Porque viajó por toda Europa, huyendo de un lado, huyendo de otro, etcétera. Y en su vejez, efectivamente, y esto es real, pues se le ofrece un poco ya para que cuelgue iba a decir, los hábitos, que también, para que deje de ser un libertino y deje de levantar mozas, por ahí, pues le ofrecen ese cargo de bibliotecario. Y quien habla en el poema es el propio Giacomo Casanova. Bueno, esto es un ejemplo, lo vamos a leer, es un ejemplo de lo que luego vamos a denominar el monólogo dramático, ¿vale? Bien. Y que por lo tanto la cultura ya está desde el primer momento. Es decir, quien habla aquí, el yo poético, no es el poeta, ni nadie que se le parezca al poeta, sino que es un personaje del siglo XVIII. Un personaje culto del siglo XVIII. Escuchadme, señor, tengo los miembros tristes. Con la Revolución Francesa van muriendo mis escasos amigos. Miradme. He recorrido los países del mundo, las cárceles del mundo, los lechos, los jardines, los mares, los conventos, y he visto que no aceptan mi buena voluntad. Fui abad entre los muros de Roma y era hermoso ser soldado en las noches ardientes de Corfú. A veces he sonado un poco el violín y vos sabéis, señor, cómo trema Venecia con la música y arden las islas y las cúpulas, etc. Es un poema, es un poema precioso y es un monólogo dramático, como los que también había ensayado Luis Cernuda en sus últimos libros, en concreto en Desolación de la Quimera. Por qué viene esto a cuento? Porque la segunda parte del tema se denomina los poetas de la experiencia o la poesía de la experiencia. Y el nombre que se le da a este grupo de los poetas de la experiencia o la poesía de la experiencia viene de aquí, de un estudio hecho por Robert Langdon, por un crítico inglés, que se denomina, o que se llamó así, The Poetry Experience. Pero cuidado, y esto ya lo hemos citado en clase, el título no es solo The Poetry of Experience. Fijaos que aquí abajo, traduzco, dice, el libro se llama La poesía de la experiencia, pero aquí abajo pone el monólogo dramático en la tradición literaria moderna. Monólogo dramático es este ejemplo tan culturalista que hemos visto antes. Es decir, el monólogo dramático es, por ejemplo, este poema de Giacomo Casanova. ¿Qué sucede? Bueno, sucede lo siguiente. Durante los años 80 se produce, y esto es muy largo de contar, pero ya lo hemos citado en clase, una gran devaluación de la cultura motivada por muchas cosas, entre otras por los cambios, como sucede ahora, ¿no? Por los cambios en las leyes educativas y por otro lado porque después de la transición hay como unas ganas muy profundas de no pensar, vamos a decirlo así. Y entonces la gente pues, prefirió dedicarse a las drogas o dedicarse al pop más tontorrón, ¿no?
Y eso fue propiciado también por las élites políticas y por supuesto también por las élites culturales. Las élites políticas y las élites culturales lo que pretenden es que la gente piense cada vez menos, eso es así. Y por lo tanto lo que van a promocionar es un tipo de poesía que no tenga ningún tipo de connotaciones ni culturales ni por supuesto sociales. Y que además, en todo caso, lo que provoque sea pues un profundo conformismo con la situación imperante. Bueno, pues los poetas que empiezan a escribir en los 80 de una manera por completo contraria a los novísimos, por contrario, ajena al culturalismo de los novísimos, son, son poetas que de repente se encontraron con este sintagma, con el sintagma de The Poetry of Experience. Y además venía avalado por, de nuevo, un poeta al que ellos adoraban, que era Jaime Gil de Biedma. De nuevo, Jaime Gil de Biedma. ¿Qué sucede? Bueno, pues que en una disputa, en un debate público, cuando digo público, que es en los periódicos, que se estableció entre algunos poetas de los 50, en concreto José Ángel Valente por un lado, Gil de Viedma, Carlos Barral por otro, etcétera, sobre si la poesía era conocimiento o era comunicación, es decir, si era el juego del lenguaje, metafísica, etcétera, o bien era simplemente la transmisión de conocimientos de una manera más o menos eficaz o más o menos bella, de la propia intimidad. Bueno, pues en ese conflicto, que no viene a cuento ahora, aunque sería muy interesante en otro momento si queréis, eh, cita, porque lo había leído, porque os insisto que sabía inglés, cita Gil de Viedma este libro de Robert Lamb, The Portrait Experience. Lo cita un poco taimadamente y además yo creo con una intención un poco oscura, pero inmediatamente fue acogido como una referencia ineludible por parte de los poetas de la experiencia de los años 80, que por supuesto no habían leído este libro, entre otras cosas yo sospecho porque no podían leerlo. Insisto que yo creo que se produce una devaluación cultural y educativa y entonces la gente que sabía en los años 80 inglés en este país, incluso en la universidad, eran muy pocos. ¿Cuál no fue su sorpresa cuando el libro se tradujo al español? Y se tradujo muy tarde, en 1996. Y cuando leen este libro, por otro lado es un libro confuso y es un libro complejo, pues se dan cuenta de que no tenía absolutamente nada que ver con la poesía que ellos estaban haciendo, que es una poesía claramente conformista, pero que ha sido la que ha, digamos, monopolizado eh, pues prácticamente toda la poesía de este país hasta hoy en día, siendo silenciadas otras corrientes poéticas que también existen. ¿Y por qué? Bueno, en primer lugar porque los medios de comunicación la han alentado, porque los premios han sido copados por estos poetas, seguramente de una manera poco honesta, vamos a decirlo así. Porque las editoriales, sobre todo las más potentes, la editorial Visor, la editorial Hyperion, la editorial Renacimiento, han apostado por estos. Porque ha habido también una corriente poética en la música de tipo popular, aquí vemos por ejemplo a Joaquín Sabina, que también han apostado por este tipo de poesía. Eh, por lo tanto, hay razones, digamos, sociopolítico-literarias que han dado a la poesía de la experiencia, la mal llamada, digo, poesía de la experiencia, la carta de naturaleza de ser prácticamente la corriente poética única. Cuando no, cuando hay poetas como Blanca Andreu que hacen una nueva poesía surrealista o bueno, pues tenemos otros poetas como Justo Navarro que hacen otras cosas, ¿no? En la misma época, digo, en los años 80. Y por supuesto los novísimos siguen escribiendo. Digamos que el gran bate y gran buey sagrado de los poetas de la poesía de la experiencia es este granadino que tenemos aquí, que se llama Luis García Montero. Luis García Montero, mmm, sobre los poetas de la experiencia, dice lo siguiente, que aunque ya lo hemos leído en clase, quiero insistir aquí porque es clave y porque nos está dando además las características
de la poesía de la experiencia y por lo tanto poco más habrá que añadir. Dice, la poesía escrita durante la última década en España ha puesto, se refiere a los años 80, ¿vale? La poesía escrita, esto lo escribe en 1990, por lo tanto, la última década es los 80. Vuelvo. La poesía escrita durante la última década en España ha puesto ante los ojos del lector una serie de características notables. Después de algunos años de esteticismo novísimo radical, fijaos que hay mala leche en la idea de decir esteticismo, ¿no? Yo creo que está dicho con bastante desprecio y lo de radical es evidente también. Bueno, pues después de algunos años de esteticismo novísimo radical, amontonado culturalismo, amontonado, dice, culturalismo en los versos, proclamación de rupturas tajantes, altivas negaciones del pasado, sentimientos o palabras aisladas y pérdida de contacto con el público, los poetas jóvenes se sintieron inclinados a reconocer lo que de bueno había tenido la poesía de posguerra, sobre todo la de los años 50, se refiere a la poesía social, y buscaron una poesía verosímil relacionada con la experiencia estética de la realidad y abierta a los demás. No tanto porque se hiciesen concesiones al público, sino porque al escribir los poetas pensaron en ellos mismos como personas normales. Fijaos que al decir ellos mismos como personas normales, está llamando anormales a los demás, es decir, a los que tienen cultura. Seres en una ciudad cualquiera, en una mañana de oficina o en una noche de copas. Fijaos que en ningún momento aparece la crítica social aquí. Una ciudad cualquiera, una mañana de oficina, una noche de copas. Estos son los temas de la poesía de la experiencia. Cierto desencanto, porque se acaba la madurez en ambientes urbanos, y en este mundo del jiji jaja que se produjo durante los años 80 en esta operación olvido que ya digo que se produjo durante estos años. Es una poesía fácil, fácilmente entendible por cualquiera. Una poesía que no necesita ningún tipo de bagaje cultural para ser entendida. Y por lo tanto es una poesía que pierde o que ha perdido gran parte de lo que se denomina la literariedad, es decir, las características lingüísticas propias de lo que es el género, vamos a decirlo así, más alto o más eh, excelso de la literatura, que sería la poesía. Componentes unos cuantos. Aquí vemos, por ejemplo, a Benjamín Prado, famosísimo también porque sale mucho por televisión. Eh, Al lado de Luis García Montero está su mujer, eh, novelista de éxito, ¿no? Almudena Grandes. Pero habría más, Felipe Benítez Reyes, Carlos Marzal, unos cuantos más. Los que hemos escogido para que, bueno, para poner ejemplos de cómo es esta poesía, son aquellos que creemos que tienen, o al menos en mi caso, que creo que tienen un poquito de más calidad. ¿Y por qué creo que tienen más calidad? Bueno, pues porque sí es verdad que hacen una poesía verosímil, sí es verdad que hacen una poesía de tipo realista, pero no son para con ellos mismos, no se embellecen, no aparecen en sus poemas, los yo poéticos digo, como personas interesantes, ¿no? Un poco de vueltas de todo, sino que se presentan a ellos mismos de una manera estéticamente más realista. Es lo que se ha denominado el realismo sucio, que es una deriva de la poesía de la experiencia que nos parece, o me parece, bastante más interesante. En esta línea solo quiero añadir una cosa, no lo he colocado en las diapositivas, pero una crítica feroz a esta poesía de la experiencia de los años 80 y de los años 90 también, a esta corriente predominante que denominamos la poesía de la experiencia, la encontramos en un estudio hecho por un colectivo de profesores y poetas de Valencia y de Sevilla. El colectivo se llamó, no sé si sigue vivo, creo que no, Alicia Bajo Cero, así se llamó el colectivo, y el libro que recoge, o el estudio que recoge con datos, eh, la mala calidad de la poesía de la experiencia, la operación, digamos, político-social que la mantuvo y la mantiene, los premios
falsos o trucados, los montajes editoriales y todo eso, digo que ese libro se llama Poesía y Poder. Vamos a leer el ejemplo de Manuel Vilas. Si lo hemos escogido es porque es un poeta y escritor aragonés que tuvo en su momento como poeta mucho renombre. Ganó, por ejemplo, el premio Gil de Viedma, se publicó en Visor, pero que ahora es más conocido como novelista, aunque supongo que sigue escribiendo poesía. Fijaros el ambiente urbano, pero aquí ya hay una crítica social interesante. Es un fragmento, ¿vale? De un poema que se llama McDonald's. Estoy en el McDonald's de la Plaza de España de Zaragoza haciendo la cola gigantesca, con los ojos clavados en los carteles de los precios, el dinero justo en la mano derecha, billetes arrugados. Estoy ahora en el piso subterráneo, arriba fue imposible. Estoy sentado al lado de un niño negro que tiene en su mano una patata amarilla untada de ketchup muy rojo. Santísima bandera del otro mundo, el niño negro que resplandece, mi hermano ciego. El niño está solo, no bebe, no le llega para la Coca-Cola, solo patatas, solo patatas, solo patatas. Esa desgracia, esa soledad idéntica a la mía. ¿No lo entiendes? Solo le llega para las patatas y está sentado, quieto, en su trono, la negritud y el niño, en el trono, allá, allá, en ese trono, perdón, radiante, etcétera. Poema muy interesante, como otros del mismo libro, creo que es del libro Z, no me hagáis mucho caso pues porque puede que sea del cielo, no lo sé. El otro ejemplo, ya lo hemos comentado en clase, es el de una escritora, Almudena Guzmán, que fue, fijaos, finalista con este libro del premio de Poesía Hiperión, fijaos, en 1986. Y efectivamente, sí, es una poeta de la experiencia, pero con un detalle que me parece muy interesante, que hace una especie de biografismo. El libro, usted, es una especie de diario de su relación amorosa, una relación amorosa que tuvo con un profesor universitario, al menos el yo poético así aparece, y yo me lo quiero creer. Aquí yo creo que sí que se juntan yo poético con yo real. Y lo hace de una manera muy interesante. Fijaos, por ejemplo, el ejemplo que colocamos aquí. Lo vais a entender enseguida porque todos sois alumnos. La ventana me remite a su coche, el coche al beso, el beso a la oreja que anda siempre perdiendo pendientes, la oreja a la boca a las medias porque las rompe, las medias al... ¿Tienes un bolígrafo de más? Toma y a ver si dejas de pedirme cosas, que contigo al lado no hay quien coja un apunte. Mari Carmen. Es muy interesante el poema porque, si os fijáis, esconde o escamotea el ambiente y solo lo entendemos al final. Toda la primera parte, toda esta enumeración, como veis, es la enumeración de cosas que remiten a cosas. La ventana, ¿qué ventana? La ventana del aula. Ella está en el aula, el personaje, el yo poético, está en el aula, en teoría tomando apuntes, mentira, porque está pensando en usted, es decir, está pensando en su amante, ¿no? Con esa sucesión de cosas que remiten a cosas. Y eso es interrumpido eh, digamos, esa sucesión, esa numeración de cosas cada vez más eróticas, ¿no? O cada vez más bajo ventrales, pues es interrumpido por una compañera que le pide un bolígrafo y ella se queja, el yo poético se queja de que no le deja coger apuntes, cuando en realidad de lo que se está quejando es de que le ha interrumpido esa ensoñación. Bien, la poesía de la experiencia y su baja calidad o la baja calidad de muchos de sus componentes continúa y continúa entre los nativos digitales de una manera clarísima, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, bueno, ahora, como ya decíamos en clase, ahora ya los poetas, si se pueden considerar así, ya no buscan lectores, ahora lo que buscan son followers, ¿no? Y para eso pues tienen, lógicamente, si es que en el caso de que supieran hacer otra cosa, que yo lo dudo mucho, pues lo que tienen que hacer es reducir o, sí, minimizar cualquier tipo de expresividad poética y por supuesto nada de culturalismo ni nada que se le parezca, ¿no? El libro que recoge y que estudia esto con detalle es este de Rodríguez Gaona, La lira de las masas, que fijaos cómo se llama, Internet y la crisis de la ciudad letrada.
Claro que sí. Internet ha provocado, y esto lo veis en clase todos los días, no hace falta que lo recordemos, ha provocado una pérdida voluminosa o una pérdida paradójicamente radical de las referencias de tipo cultural. Cuando realmente tenéis más posibilidades de tener acceso, o tenemos todos más posibilidades de tener acceso a la cultura toda, más lejos está esta cultura precisamente porque la tenemos a un clic y por lo tanto, como no nos interesa y como ha dejado de tener ningún tipo de valor, pues no nos interesa. Y por lo tanto, pues la poesía que se hace, pues es esta poesía que puede aparecer en tazas, ¿no? Que parece frasecitas de camiseta, ¿no? Y interesa más la pose, digamos, la pose del postureo. Aquí tenemos a Irene X, por ejemplo, o este otro de aquí abajo se llama Marwan. Interesa más la pose de postureo para que le den likes, incluso a las editoriales, ¿eh? Que estos libros, por cierto, venden como rosquillas, que la calidad poética no son poemas en realidad, ¿vale? Yo lo niego, esto no son poemas. Voy a leer dos ejemplos. El primero es de uno que al menos hasta hace poco copaba todas las listas de éxito, se llama The Freds, y dice, se puede encontrar en internet, ¿vale? En Instagram y en estas mierdas. Dice, al final lo bonito es darte cuenta de que quien se ha quedado es quien tú querías que lo hiciera. Eso no es un poema, no tiene ni gracia, ni tiene nada. Es decir, es el grado cero por completo de la expresión poética. O en el caso de Marwan, eh, que es este que tenéis aquí, ¿no? Tan interesante y tan guay. Bueno, pues dice, a la hora de olvidar, el ejemplo es el de arriba. Lo más difícil es conseguir que se vaya del todo aquello que ya se fue. Bueno, pues vete a paseo y yo con esto también. Vale, pues esperamos vuestros ejemplos y ya colgaré, corta pegaré las nóminas de autores, que es una cosa que también nos interesa. Bye bye.